Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. A esta hora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Adelante, ejecutivo, muy buenas noches. Sí, Karina Andrea Arango Carbonó. Un saludo cordial a usted y a todos los oyentes de este gran programa Educación al Día. En este 13 de julio del año 2021 hemos llegado a un nuevo acuerdo con el gobierno nacional. El acuerdo consiste en que habrá que modificar el decreto 1381 de 1997 que establece una prima de vacaciones llamada prima de Samper a los educadores de las instituciones públicas del servicio educativo estatal en Colombia. Esa prima consiste en el pago del 50% a fin de año, del 50% del salario de cada educador. El decreto 1381 decía que se le pagaría solamente a quienes hubiesen laborado 10 meses en el año, pero ya no es necesario laborar los 10 meses. Se puede pagar proporcional al educador que entra tarde al servicio educativo o que se retira temprano, se la pagarán proporcionalmente. Se contemplan algunas situaciones administrativas a los educadores que tengan licencia no remunerada. En estos casos se pagará de manera proporcional lo que no se cumplía. A partir de este año 2021, la prima de vacaciones se pagará de manera proporcional. Creemos nosotros que es un gran logro. Se había acordado ya en el año 2019, pero el gobierno no había implementado este acuerdo. De igual manera, el 8 de julio ya habíamos establecido el acuerdo de la presencialidad, el retorno a la escuela presencial, pero logramos algunas excepciones. En la institución educativa que no se garantice el metro de distanciamiento físico, que no haya las adecuaciones correspondientes, que no haya los elementos de bioseguridad, que haya un alto nivel de contagio, no podrá haber escuela presencial. Si el educador no tiene plan completo de vacunación, no está obligado a asistir a la escuela presencial. Si esto sucede y se da la presencialidad, o el educador sigue trabajando desde casa con modalidad virtual, queda en los acuerdos que no puede haber acoso laboral ni deterioro de las condiciones laborales de los educadores, de los directivos docentes. De igual manera, se logra allí en los acuerdos que en cada ente territorial tiene que haber una comisión de seguimiento a las condiciones bajo las cuales se está trabajando en presencialidad. Estamos orientando a los docentes y directivos docentes que nos diligencien una lista de chequeo que tenemos en la página web de FECODE, una lista de chequeo en la institución y en las aulas escolares que den cuenta de las necesidades y las condiciones en las cuales se inicia esta etapa de la escuela presencial. Todo para evitar que haya ola de contagio, que haya muerte, que haya fallecimientos en los miembros de la comunidad educativa, particularmente de los docentes, directivos docentes, estudiantes, padres de familia. Seguimos el 14 de julio en las negociaciones con el gobierno nacional. Vamos a tocar el tema de la salud, el tema de unos actos administrativos que nos
Estamos esperando el curso de los 8.000 y la bonificación pedagógica. Quiero informarles que en la mesa de los trabajadores estatales, donde se define el incremento de salario, a esta hora no se ha llegado a acuerdo en materia de incremento salarial. Hay que esperar actos administrativos que den cuenta de los acuerdos que vamos realizando en la mesa de FECODE, pero también hay que esperar el decreto de salario de los trabajadores estatales para que nos puedan hacer el incremento de salario a los educadores. De esto todavía no hay nada definido. Muchas gracias, Karina, y que la pasen muy bien. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, en reunión con padres de familia, hace algunas precisiones sobre el tema de la presencialidad. Escuchemos. Felicitar a los padres, a los educadores, a los directivos docentes que aman la vida y que por encima de cualquier discusión, cualquier interés político o personal, están poniendo de primero el derecho a la vida de los niños, de los jóvenes, de ustedes mismos. Nosotros desde FECODE hemos venido insistiendo desde que comenzó la pandemia que hay que tener cuidado con el contagio de el coronavirus o del COVID-19. Y a pesar de nuestra insistencia en el confinamiento, en el aislamiento seguro, algunos políticos, algunas personas han insistido en que tenemos que ir a la escuela presencial. Pero tuvo que haberse dado la muerte de muchos educadores, de muchos directivos docentes, de muchos familiares de los docentes, pero también de muchos estudiantes que ya han fallecido por la irresponsabilidad de algunas personas, de familiares nuestros, de los quienes estamos aquí, que han partido por culpa del coronavirus, pero también por falta de prevención de algunas autoridades. El ministro de Salud sale en todos los medios de comunicación y plantea el problema serio que se viene presentando con la escasez de camas UCI, escasez de oxígeno, escasez de red hospitalaria suficiente para atender a las personas, el problema que hay con el proceso de vacunación completa, la falta de recursos médicos, la falta de personal médico. Y declaran alerta roja. En muchos municipios los alcaldes declarando alerta roja. En muchos departamentos los gobernadores declarando alerta roja. El mismo gobierno nacional declarando la alerta roja. Pero también asombrados por el puesto que ocupa Colombia en el contexto mundial en cuanto a número de personas fallecidas y el nivel de contagio en el país y en el mundo. Y sin embargo, el ministro de Salud expide de manera autoritaria, descontextualizada, una resolución como la 777 que obliga a la presencialidad en muchas actividades económicas. Abre muchas actividades en diferentes sectores sociales y económicos, pero incluyen la apertura de las instituciones educativas, el regreso a la presencialidad, y aunque allí menciona de que se deben cumplir ciertos protocolos, derogaron unas resoluciones anteriores que ayudaron a salvaguardar la vida de los niños y los jóvenes de la población colombiana, sobre todo nosotros que no tenemos los recursos para volar en un helicóptero, un avión e ir a otros centros hospitalarios de América Latina o del mundo, como lo pueden hacer los ricos, para salvar sus vidas. Expiden esa resolución derogando entonces la 666, resolución 1721 también,
que por lo menos, repito, nos ayudaron a salvaguardar la vida y la salud nuestra, la de los estudiantes, la de los jóvenes, la de ustedes padres de familia. Y esa resolución 777 dio cabida para que el Ministerio de Educación Nacional expidiera otra directiva ministerial 05 que convoca a los educadores junto con estudiantes a la escuela presencial, aún sin existir las condiciones. Ya hemos comprobado, tenemos videos, tenemos evidencias, de Corozal nos han llegado evidencias, de Sincelejo, de La Mojana, nos están llegando videos en las condiciones deprimentes en las cuales están recibiendo las clases los hijos de ustedes, padres de familia. Eso es un acto irresponsable. Ojalá que no sucedan catástrofes, porque es que no es que nosotros los educadores queramos permanecer en la casa paseando sin hacer nada. No, esa apreciación es falsa, porque los educadores durante esta época de pandemia hemos laborado más de lo normal. Hemos dedicado más del tiempo requerido. Nosotros, por ley, los educadores, tenemos que permanecer solamente 6 horas en las instituciones educativas. Pero en medio de la pandemia, los docentes hemos tenido que mantener nuestros teléfonos, nuestros equipos y nuestra voluntad abierta a ustedes, queridos padres de familia, hasta por las 24 horas. Porque no somos capaces, los docentes, de recibir un llamado de un padre de familia fuera de la jornada, de la noche, de la madrugada, para preguntar algo sobre su hijo y atenderlo. Los educadores hemos puesto nuestra voluntad, nuestro profesionalismo, nuestra ética y hemos dado lo mejor de sí para atender a sus hijos. No pueden decir que los educadores nos estamos ganando la plata sin trabajar. Lo estamos haciendo por cuidar la vida de los niños, de los jóvenes, de los hijos de ustedes, queridos padres de familia, y la vida, lógicamente, de los directivos docentes y de nosotros también. Esa resolución y esa directiva 05 van en contravía de los intereses de nosotros, de las comunidades, de los menos favorecidos, pero sí tiende a favorecer a los grandes ricos, a los comerciantes, a los dueños de empresas, porque a ellos les interesa abrir sus empresas, cueste lo que cueste, y así lo han dicho. Pase lo que pase con la vida de los niños, de los jóvenes, están abriendo las instituciones educativas. En virtud de esto, y por fortuna el gobierno lo entendió, ya llegamos a un acuerdo el pasado 8 de julio con el gobierno nacional. Es decir, FECODE se sentó con el gobierno nacional e hicimos un acuerdo consistente en que sí se va a retornar a la escuela presencial, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en una institución educativa, en una sede educativa, donde no se garantice el metro de distanciamiento entre alumno y alumno, entre persona y persona, no podrá haber presencialidad. Se necesita garantizar el metro de distanciamiento físico. Pero ahí viene lo otro. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que no llegan al mismo tiempo? Ya cada institución educativa, con su creatividad, podrá entonces diseñar una estrategia para que los estudiantes vayan y asistan todos a la escuela presencial. Ya cada institución educativa, me imagino acá que nuestro rector Hugo Ariel tendrá con su consejo directivo, porque también se pide allí que se respeten las decisiones y la participación de los órganos de gobierno escolar, tendrán sus propias iniciativas. Un segundo aspecto es que se tiene que cumplir con los elementos mínimos de bioseguridad. Tiene que haber un control del nivel epidemiológico en las instituciones educativas. Si hay un rebrote, si hay ola de contagio, no puede haber escuela presencial. Tercero, tiene que el ente territorial participar, hacer vigilancia permanente de las condiciones bajo las cuales se está dando la presencialidad. Pero hay un problema. La nación le chuta la pelota a los entes territoriales, a los alcaldes. Señor alcalde, si hay dificultad en una sede educativa, en una institución educativa, intervéngala. Inicie las adecuaciones y las acciones, pero con sus recursos propios. Por allá más adelante se dice que la nación de pronto podrá girar algunos recursitos para resolver los problemas, pero no se compromete en primer plano en financiar
la solución de los problemas que haya que resolver en cada una de las instituciones educativas. Otro aspecto muy importante es que se acordó, es que el padre de familia que no quiere enviar a su niño no va a tener ninguna dificultad y la institución educativa tendrá que responderle por las actividades y contenidos que se estén desarrollando de manera presencial. A ese niño que no va a la institución educativa tenemos que garantizarle toda su realización académica, la formación de los niños. Por eso tenemos que estar entonces de la mano, los padres de familia, los educadores, directivos docentes, unidos, y los mismos estudiantes, con el único propósito de buscar la estrategia más acertada para salvaguardar la salud y la vida de nosotros, los miembros de la comunidad educativa, tal como lo hemos venido haciendo. Gracias a la posición de FECODE, a las orientaciones de FECODE, pero también a la comprensión de ustedes, padres de familia, hemos salvado muchas vidas. Y si ya hemos sufrido, nos hemos mantenido por más de un año, ahora cuando está la ola de contagio creciendo, aún no baja de 600 personas que fallecen diariamente. Esto es escandaloso. Y solamente se ha visto en países como Brasil, en otros países de Europa, inclusive en los mismos Estados Unidos, ya donde se resuelve el problema de la vacunación. Otro aspecto muy importante es que los educadores que no tengan el plan completo de vacunación, señores padres de familia, pero no lo dice FECODE, lo dice el gobierno junto con nosotros. Los educadores, los directivos docentes que no tengan el plan completo de vacunación no podrán ir a la presencialidad. Eso está acordado y debe salir un acto administrativo de hoy a mañana, precisando esto, pero ya tenemos el acuerdo que para un docente regresar a la presencialidad tiene que tener el esquema completo de vacunación. Es decir, un educador o directivo docente que se puso la primera dosis, pero luego le dio COVID y no se puede vacunar todavía hasta dentro de 3 meses, hasta allá, hasta cuando tenga el esquema completo de vacunación, tendrá que seguir trabajando desde casa con modalidad virtual. Ya si el educador quiere ir, ya tendrá que ponerse de acuerdo con el directivo docente y comprometa al directivo docente ese educador, porque si le pasa algo, allí no vale ningún desistimiento, no vale ningún documento firmado. Lo que vale entonces aquí salvaguardar nuestra vida y ser muy responsables. Por eso no podemos los educadores poner en dificultades a nuestros directivos docentes también. Otro aspecto muy importante, es bueno que los padres de familia lo sepan. A partir de estos acuerdos, el educador tiene que cumplir solamente su jornada laboral, 6 horas presenciales, 2 horas complementarias cuando sea necesario. No puede acosársele al educador en su jornada laboral y en sus actividades académicas y la atención a los niños. Yo sé que los docentes de esta institución Pío XII son muy entregados y sé que van a atender con responsabilidad las necesidades que tengan los niños y que tengan ustedes, queridos padres de familia. Pero tratemos de no acosar al educador, porque tenemos serios problemas de salud, problemas mentales. Nosotros los educadores les queremos decir, no tenemos ARL como la tienen ustedes, padres de familia, de pronto que trabajan en las distintas actividades. Los educadores no tenemos ARL, no tenemos seguridad de riesgos laborales, no tenemos una atención médica oportuna, una atención médica suficiente, no la tenemos los docentes. Ese punto se acordó, que no puede haber acoso laboral a los educadores. Los padres de familia tendrán entonces que exigir seguimiento a todas las condiciones que se den en las instituciones educativas y lo hemos acordado, que estarán los padres de familia, sobre todo quienes hacen parte de los órganos de gobierno escolar, vigilantes de las condiciones que se den en las instituciones educativas para tener la seguridad de que el niño no se va a contagiar, de que su hijo no se va a contagiar, ni va a ser contagiado, ni va a contagiar. Eso lo podemos garantizar y así quedó en los acuerdos. De igual manera, llamamos a los entes territoriales a que hagan todas las inversiones de recursos que se tengan que hacer para salvaguardar la vida, repito, y la salud de los miembros de la comunidad educativa. Eso es lo que hay en materia de presencialidad. Podemos ponernos de acuerdo docentes, directivos docentes,
nosotros los educadores añoramos estar allí con los niños, con los jóvenes, porque ese es nuestro nicho natural, la escuela presencial. No queremos seguir todo el tiempo trabajando desde la virtualidad, pero aspiramos a que algún día pase esta pandemia, a que volvamos a la normalidad y a que podamos evitar más muertes, más fallecimientos de los miembros de nuestra familia. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y a propósito de la negociación estatal, vamos a escuchar este informe por parte de Timoteo Romero Morales, director del Departamento de la Juventud y la Niñez de la CUT Nacional. Boletín informativo, así va la negociación estatal. Hoy, 13 de julio, estamos en una nueva versión de esta tortuosa mesa. Después de la unidad, como se les informó el día anterior, de todas las bancadas, lo cual es algo positivo, hoy se le notificó al gobierno de esa unidad y que no estábamos dispuestos a aceptar la cifra que hasta el momento el gobierno ha planteado para los trabajadores estatales del 1.61, que es la inflación de este año, más el 1%, y para el año entrante el 1.55. Creemos que esto es un retroceso en lo alcanzado en negociaciones anteriores y no se justifica pues con el costo de vida y lo que han tenido que vivir los empleados públicos, igual que los colombianos, pero el sobrecostos en el trabajo en casa, en la virtualidad, con este incremento salarial. Por tanto, le notificamos que además este punto debería ir ligado a unos cumplimientos de unos acuerdos incumplidos que ya hemos dicho que en un 80% no lo han hecho, pero sobre todo hay algunos que son cruciales incluso para la negociación actual del pliego, como por ejemplo el tema de la progresividad, que es reglamentar un decreto para que no nos sigan poniendo en entredicho los acuerdos anteriores, como ya ha sucedido en el caso de FECODE y otras negociaciones de años anteriores y de esta que están en curso. Entonces se le ha dicho que queremos un combo, un incremento salarial superior a lo que está planteando y que además en ese combo esté la reglamentación de la progresividad y además un decreto sobre los topes para subir estos topes que permitan en las regiones unas mejores posibilidades de negociación. Igualmente que a esto vaya unido al pago inmediato de sectores tan sensibles como la salud, sectores de educación en la parte administrativa y en la rama judicial, y además algunos aspectos de vacunación y otros en el tema de el IMPEC. Igualmente le hemos dicho que en este combo tiene que estar la derogatoria del 1124. El gobierno no le gustó mucho esta propuesta, pero nosotros estamos dispuestos a defenderla y mañana 14 están todos, reiteramos, convocados en la función pública en el centro de Bogotá para presionar este incremento y para presionar este combo de situaciones importantes que necesitamos para garantizar la vigencia del pliego anterior y el pliego que actualmente estamos negociando. Boletín informativo, así va la negociación estatal. Por otro lado, se realizó también un importante análisis del Comité Nacional de Paro al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos a continuación al ejecutivo de la CUT, Omar Romero Díaz, quien habla al respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un apéndice que pertenece a la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero también hace parte de la Corte Penal Internacional. Esa comisión fue primero antes que se diera la Corte Penal Internacional y esta tiene las funciones establecidas claramente de hacer seguimiento en materia de derechos humanos y otros factores a nivel internacional, la que está constantemente vigilando lo que está pasando a nivel de Latinoamérica en la situación en materia de derechos humanos. Esta comisión que
que se solicitó indudablemente por varias organizaciones nacionales e internacionales por ver lo que estaba pasando aquí en nuestro país después de que se dio el gran paro del 28 de abril del año 2021, este año, en el cual el gobierno comenzó a arremeter contra todas las participantes y a asesinar y desaparecer jóvenes por parte de la nueva policía como tal. Para ello se solicitó anuencia de esta comisión. En un comienzo se hizo mucha fuerza. Le solicitamos al gobierno que le diera vía libre, porque el gobierno debía darle vía libre, en este caso darle permiso a la comisión para que viniera y constatara lo que estaba pasando en su momento. Eso lo planteamos inclusive en la mesa de conversaciones y diálogo que tuvimos con el gobierno, el proceso del marco del paro nacional. Varias veces le exigimos, el gobierno era renuente a eso, pero de un momento a otro, pues después de que esa presión internacional logró que ya el gobierno diera la anuencia a esta comisión, y efectivamente esta comisión programó la visita para el día 6, 7, 8 y 9 y 10 de junio del presente año. Esta comisión vinieron varios delegados a constatar en materia de derechos humanos qué era lo que estaba pasando aquí en Colombia. Para ello a nosotros nos citaron para el día 9 de junio, 4 de la tarde, para que nos diéramos un informe, porque ellos ya venían haciendo un trabajo que, si bien es cierto, en el proceso de negociación se habían establecido unos garantes para este proceso, como era la Curia y era las Naciones Unidas. Ellas tenían parte de un informe ya claro sobre esta situación. Ellos vinieron a constatar en el terreno, para eso viajaron a diferentes ciudades del país, hablaron con los jóvenes, con los estudiantes, con los ancianos, con los congresistas, con las mujeres y con todos los de la primera línea, para ver qué era lo que realmente estaba sucediendo, y pudieron en la práctica constatar que efectivamente aquí en Colombia estaban violando los derechos humanos, que no se respetaban los derechos humanos, que para ello, pues como hay un protocolo internacional en materia de derechos humanos, como el artículo 21 y 15, que establecen las garantías precisas para ello, para la protesta social, ellos pudieron, sobre todos estos hechos y toda esa acumulación de información, más la información que nosotros indudablemente entregamos el 9 de junio, en el cual entregamos más de 125 videos, fotografías, relatos de médicos, relatos de derechos humanos, de periodistas, de jóvenes, de sentencias, inclusive de la Corte Suprema de Justicia, sentencias de los tribunales, sentencias de los juzgados de tutela, que sirvieron como evidencia e informes de diferentes organizaciones internacionales y nacionales que iban a constatar en su momento lo que estaba pasando en materia de violación de derechos humanos en Colombia. Entregamos un dado ya el registro de desaparición de 73 personas y 9 que figuraban como NN, más de 3.798 víctimas de violencia por parte de las fuerzas militares públicas, más de 1.649 detenciones. Entonces había una serie de documentación bien sustentada que se le entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos para que pudiera constatar, e igualmente le entregamos ese decreto 575 que el gobierno en su momento lo sacó para tratar de frenar la protesta social, y le entregamos una memoria con todo un dossier de documentaciones y todo, y pues ellos se las llevaron después de escuchar y después de estar aquí en Colombia por espacio de unos 4 días. Ese informe que pudimos darnos cuenta ya el día 8 o 10 de julio, de julio, perdón, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un informe de 48 páginas que contiene un diagnóstico en materia de derechos humanos, unas motivaciones basadas en hechos reales, sentencias, documentos, videos, fotografías, informes de organizaciones internacionales y nacionales de Indepaz, de Temblores, de la libertad, derechos humanos, igualdad, y
En ese informe que consta de 48 páginas y 41 recomendaciones, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hacer ese estudio, indudablemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se basa sobre lo que es la protesta social desde el 21 de abril del año 2021, pero también hace unos antecedentes, los antecedentes que vienen del año 2018 y 2019 y 2020. Hace un análisis del paro nacional, hace un análisis de las principales violaciones de los derechos humanos observadas y obstaculizadas, identificadas por la garantía del derecho a la protesta social, hace un informe sobre el uso desproporcionado de la fuerza, hace un informe sobre la violencia de género en el marco de la protesta, un informe sobre violencia étnica de los indígenas, de los pueblos indígenas, un informe sobre violencia de los periodistas, un informe sobre violencia contra misiones médicas, un informe sobre lo que es el traslado por protección, un informe de la denuncia de desaparecidos, un informe de asistencia militar, un informe de uso de facultades disciplinarias del gobierno, denuncia de desapariciones, la asistencia militar en qué consiste, el uso de las facultades disciplinarias, el uso de la jurisdicción penal militar, las afectaciones fundamentales de derechos a terceros y bienes públicos, las consideraciones relativas al corte de ruta, las consideraciones sobre Internet como espacio de protesta y las recomendaciones. Hay que destacar en este informe de ese análisis que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos unos elementos de motivación y justificación. Por ejemplo, el mismo informe hace claridad respecto sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo está la pobreza aquí en Colombia. Y dice que la pobreza para el año 2020 alcanzó en un 42.5%, que la extrema pobreza alcanzó en un 15,1%. Es decir, que un total de 21 millones de personas se encontraron en situación de pobreza. Omar, un minuto más para que vaya redondeando. 7.5 millones en pobreza extrema. Esta situación pues, es uno de los elementos fundamentales que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos. Otros elementos a tener en cuenta en la parte de las recomendaciones es fortalecer y adoptar las medidas y disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron en la protesta social. Otros elementos para tener en cuenta: elaborar y aprobar la ley estatutaria que regule y alcance limitaciones del derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con el dictado de la Corte Suprema y de conformidad con los estándares internacionales. Otro elemento que dicen las recomendaciones es implementar de manera inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. Otro elemento, no todos los buenos, pero sí quiero hacer unos importantísimos, como es separar a la Policía Nacional y al SMAT del Ministerio de Defensa a fin de garantizar la estructura que consolide y preserve la seguridad. Es un punto muy importante que debe solicitar dentro de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, Pedro, sería pues también, y por último, era que tiene que tomar las medidas de restringir el uso de la figura de traslado por protección de situaciones de debilidad manifiesta y tener en cuenta la comisión de seguimiento, que es muy importante. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho claramente que de acuerdo a sus facultades va a establecer que este mecanismo de la protesta social se respete. También habló de los cortes de ruta. Los cortes de ruta son muy importantes, digo que son legales desde el punto de vista de que no se puede inclusive tratar de leyes o decretos quitar ese enunciado que ha establecido a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de corte de ruta. Y pues seguiremos monitoreando la protesta social como lo expresa en el informe como tal. Este es más o menos el informe que se basó por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co,
de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.